Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza, a esta nueva transmisión de este día domingo. Estamos como siempre muy expectantes, muy contentos de lo que el Señor ha estado haciendo en cada uno de nosotros. El día de hoy hemos venido, creo que con esa expectativa de poder escuchar algo de parte del Señor. Yo creo que todos tenemos esa necesidad, ¿no es cierto?, de que cada domingo, espero que no sea solamente los domingos, sino durante el transcurso de la semana, de que siempre estemos calibrados a lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y como siempre estamos contentos, especialmente yo puedo decir personalmente que he podido ver la mano poderosa del Señor en este año de una manera especial, que tratando con todas mis fuerzas de lógicamente hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice y nos dijo desde un inicio del año de la obediencia, pues yo creo que en lo que en mi caso respecta no me ha ido tan mal, ¿no? He tratado de hacer, les digo he tratado porque voy a ser sincero, he fallado en algunas veces en tal vez obedecerle al 100% al Señor, y eso es lo que también vamos a hablar el día de hoy. Así que, como les digo, nosotros siempre estamos expectantes de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Va a haber un tiempo de cambios bastante especiales, bastante interesantes. Yo les decía y les comunicaba eso a los chicos antes de empezar la alabanza. Les decía, escuchaba en esta semana algo súper importante. Pongan siempre sus ojos en Jesucristo. Nunca pongan sus ojos en el hombre, en los pastores, en los líderes, en el hombre de Dios, en alguien que ven por el Facebook, en alguien que ustedes admiran. Eso está bien, tener una admiración por alguien está bien, pero nunca pongan sus ojos, ni siquiera tal vez si alguien de nosotros tiene como tal vez se puede decir su meta, ¿no? Su ídolo, entre comillas, por ponerlo así, es como que sus padres, su mamá, su hermano. No pongamos nunca nuestros ojos en el hombre, siempre pónganlo en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso, las cosas van a ir marchando bien, porque el hombre siempre te va a fallar, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a empezar al día de hoy. Yo creo que ya me voy metiendo en la enseñanza, y les quiero hacer una pregunta bastante interesante. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Todos. Pero yo les hago una pregunta, ¿pero no se supone que somos hijos de Dios? Pero A ver, ahí vamos. Entonces, no, ¿para qué ser hijos de Dios si seguimos siendo pecadores? A ver, ¿cuántos siguen siendo pecadores? es que no soy perfecto. No, eso soy pecador. Siguiente pregunta. Me gusta, yo les felicito porque todos somos pecadores, seguiremos siendo pecadores, ¿cierto? Pero les hago otra consulta. ¿Por qué cuando alguien viene y nos dice algo que no en ofensa, ¿no? Si nos dice algo que tiene que ver justamente con esa debilidad, con ese pecado que nosotros estamos batallando, luchando, ¿por qué nos ofendemos si nos está diciendo la verdad? Por nuestro ego. Muy bien, porque todavía hay orgullo. O sea, me gusta que reconozcamos que seamos pecadores, pero cuando a veces ese pecado salta por el fruto, porque siempre va a saltar un fruto, ¿no es cierto? Cuando tú haces una obra mala, ¿qué va a pasar? El fruto va a ser malo. Cuando tú haces algo bueno, el fruto va a ser bueno. ¿Y por qué cuando alguien viene y nos confronta, nos dice, mira, ahí tú, o sea, eres un orgulloso? ¿Qué te pasa? Ya vienes a ofender. Sabemos que somos orgullosos, sabemos que estamos batallando en algo, pero cuando alguien viene y nos dice la verdad, como se dice vulgarmente, en nuestra cara, nos ofendemos. ¿No se supone que es algo contradictorio ahí? O sea, es como que aceptamos de que somos pecadores, pero cuando alguien nos dice de qué pata cojeamos, nos resentimos. ¿Por qué? Justamente porque creo que por ahí algo falta trabajar en nuestro corazón. Y justamente el tema del día de hoy, ¿no es cierto?, lo hemos titulado la humildad. ¿Sí? Vamos a ver qué es la humildad, un poco meternos en esto, y lógicamente como hijos de Dios deberíamos tener la humildad muy presente en cada uno de nuestros corazones. La palabra de Dios nos manda, nos dice, ¿no es cierto?, o podríamos decir, nos exhorta, ¿no?, a que debemos caminar continuamente en humildad, porque Dios, dice la palabra en Santiago 4, 6, 7, no está ahí, creo, dice, porque Dios da gracia solo a aquellos que son de espíritu contrito. ¿Qué significa espíritu contrito? Aquellos que reconocen verdaderamente de que son débiles. Lastimosamente el ser humano no le gusta, lógicamente a nosotros, nadie creo que va a ir por el mundo diciendo las debilidades que tiene, más bien al contrario. ¿Qué pasa cuando tenemos debilidades? Las tapamos, las escondemos.
duro, las escondemos. ¿Por qué? Porque a veces nos puede avergonzar, ¿no? Nos avergüenza, tal vez que alguien sepa que estamos cogiendo de alguna patita ahí, es como que no, mejor no digo nada y trato, entre comillas, de serme fuerte, ¿no? Y voy a nombrar esto. En esta semana yo estaba buscando, como siempre, ¿no? O sea, por lo general en la mañana trato de hacer eso, y estaba escuchando un testimonio bastante interesante que, les soy sincero, tal vez muchos de ustedes pueden haber escuchado ya el testimonio, pero yo, la verdad, recién escuchaba el testimonio de una persona que es bastante conocida en el ámbito secular, ¿no? Y lógicamente también ya en el ámbito cristiano. Tal vez para los que somos o son un poquito más grandes, ¿no es cierto? No sé si ubiquen a esta persona Yuri, ¿sí la conocen a la cantante Yuri? Yuri Ortuño lo conozco. Esta persona, ¿sabían que ella es cristiana? Sí. ¿No es cierto? Ella ya lleva algún tiempo de cristiana, ella pastorea ya una iglesia, pero me gustó una entrevista que le habían hecho, no sé si reciente, pero estuve yo escuchando, les animo a que la puedan escuchar, y me gustó, y base a eso yo pude también, como decir, extraer y tratar de sacar, ¿no?, la enseñanza del día de hoy. Me gustó porque esta persona, lógicamente, habla de su testimonio, y me gusta cómo ella se expresa en el sentido como lo hace. Ya vamos a ver justamente, porque vamos a tomar un ejemplo. Yo estoy tomando como ejemplo a esa persona que existe hasta el día de hoy. Ustedes pueden ir a googlear, ¿no?, y buscar la vida de Yuri, pero lo vamos a tomar lógicamente también el ejemplo de Pablo, y en base a eso vamos, porque está en las escrituras. Pero me gustó que ella le preguntan y dicen, yo hasta el día de hoy, dice, mi carne es débil. Si yo tengo que andar súper pilas y siempre estar en comunión con el Espíritu Santo, porque ella hablaba un poco acerca de que dice, mi debilidad siempre fue, dice, el sentirme como un poco como, dice, autoestima baja, y ella siempre se sentía bien cuando se relacionaba con personas, con los hombres, y lógicamente la hacían sentir bonita. Ustedes me van a entender, ¿no? O sea, muchos exaltaban su belleza y decían, tú eres bonita, y ella lógicamente se derretía en eso, y si yo siempre caía, y cada hombre que me hablaba bonito, yo caía con el hombre, decía. Y ella lo habla. Dice, a mí lo interesante, lo súper interesante que me llamó la atención es que ella dice, y si el día de hoy, que ya llevo años de ser pastora, y viene alguien y me habla bonito, o sea, dice, yo sé que cuando alguien viene y habla bonito es el enemigo, el diablo. Dice, y el diablo sabe de qué pata cogeo, y así que yo tengo que estar siempre, como decir, al lado de mi esposo, pegado de las escrituras, en oración, porque sé que si yo dejo eso a un lado por un momento, yo caigo porque caigo. Entonces ella decía, yo soy débil, y esto es débil. O sea, esta carne es súper débil. Entonces yo tengo que estar, lógicamente, la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Y si le doy chance a mi carne, caigo porque caigo, a pesar de ser 20 años de pastor, le pongo un ejemplo, o de pastor. Entonces yo decía, me gusta la forma de cómo ella lo expresa, porque eso significa verdadera humildad. Y ya vamos a leer lo que la palabra de Dios corrobora con lo que esta persona estaba hablando. Yo les invito a que ustedes lean el testimonio total, ¿no?, de la vida de ella. Está en un video más o menos de 1 hora y 20, más o menos. ¿Sí? Y aquí es interesante, la palabra de Dios dice que Dios da gracia solamente a los que son de espíritu contrito, es decir, a los que dependen totalmente de Él, ¿no? Vemos esta humildad, y aquí tomamos el ejemplo de esta artista famosa, ¿no? Vemos también este ejemplo, o la dependencia de la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Lógicamente todos lo conocen, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros entendemos lo que este hombre hablaba, porque muchas veces cuando leemos de corrido este versículo, a veces como que uno no entiende, dice, o sea, ¿cómo uno puede gloriarse en las debilidades? O sea, no está hablando algo contradictorio. Y dice, vamos a ir a 2 de Corintios 12, la palabra de Dios en el versículo 9 al 10 dice lo siguiente, dice, por tanto, hablando el apóstol Pablo, ¿no? Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, no sé si usted se ha puesto a meditar, o cuando fue la primera vez que usted leyó este versículo, es como un shock, ¿no? O sea, ¿cómo es que este hombre dice que se va a gloriar en sus debilidades? Pero para gloriarse en las debilidades, ¿qué debemos ser? Justamente, debemos ser humildes y reconocer de qué pata cojeamos, ¿no? Pero eso les digo, muchos de nosotros, y me gustó, levantamos la mano, pero cuando alguien viene a decirnos algo respecto a esa debilidad, nos enojamos, nos resentimos, y como que hacemos como una especie de rechazo a los que nos vienen a decir de qué pata cojeamos. Eso significa que todavía la humildad no está puesta en nuestro corazón, que nos hace falta reconocer, decir, sí, yo de esa pata cojeo, pero estoy
lógicamente tratando de buscar la gracia de Dios para que Él me haga fuerte, como lo vamos a ver, ¿no es cierto? Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! O sea, este hombre se gloriaba en sus debilidades, o sea, de la pata que cojeaba, porque él sabía de que si él se gloriaba en sus debilidades, el poder de Cristo se va a posicionar sobre esa persona, ¿no es cierto? ¿Y cuántos han tenido la oportunidad de escuchar acerca de los temperamentos? Y eso es algo espectacular. Yo entiendo y todo se linkea, ¿no? O sea, se une, porque la palabra de Dios, lógicamente, es tan, se puede decir, real, que cuando tú la pones en práctica, justamente en lo que tú eres débil, tu gloria se va a convertir en fortaleza. O sea, justo en la debilidad que tienes, cuando eres guiado y controlado por el Espíritu Santo, esa debilidad se le va a hacer tu fuerza, ¿no es cierto? Hablando de temperamentos, y voy a poner por ahí ejemplos rápidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Abraham, ¿no es cierto? Este hombre tenía un temperamento flemático. Sí saben, ¿no es cierto? Más o menos, que son los flemáticos, son tranquilos. Y a este tipo de temperamentos, ¿sabía usted que una de las debilidades de este tipo de temperamentos es la falta de fe? ¿Sabía usted eso? O sea, para el flemático, la debilidad del flemático es la falta de fe. Es complicado que el flemático tenga fe. Porque está pasivo. Correcto. Entonces es como que la falta de fe es característica de los flemáticos. Y a mí me encanta, ¿por qué? Lo siguiente, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios viene y toca, ¿no es cierto? Cuando viene el Espíritu Dios viene y toca a la persona flemática, ¿en qué se convirtió Abraham después? ¿O cómo se lo conoce el día de hoy a Abraham? Alguien que me diga. En el hombre de la fe. ¿En él? Padre de la fe. En el Padre de la fe. Es decir, si la debilidad de Abraham, de los flemáticos, era ser falto de fe, al ser guiado y controlado por el Espíritu Santo, esa debilidad se convierte en gloria y se lo conoce como el Padre de la fe. ¡Wow! ¿No es cierto? Otro ejemplo, justamente, el apóstol Pablo, que nosotros pasamos, ¿no es cierto? Él era con temperamento colérico, ¿no es cierto? De los que son fuertes, los coléricos, ¿no es cierto? Por eso es que él asesinaba a los cristianos, ¿verdad? Y este hombre, tocado, controlado por el Espíritu Santo, después se convirtió en aquel hombre que escribió la carta respecto al amor, ¿no es cierto? Primera de Corintios 13. O sea, tanto amor pudo llegar a tener Pablo, que en su debilidad de ser colérico se convirtió en un hombre amoroso, porque los coléricos, una de las debilidades de los coléricos es su falta de demostración de amor, ¿no es cierto? Sí. Y así es como cambia cada uno del Señor cuando somos controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. ¿Cierto? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahora, vamos entendiendo, ahora ya viene este versículo, creo yo. ¿Cuántos de ustedes se han gozado en sus debilidades? O sea, qué bueno que soy falto de fe, porque ahí es cuando, si me dejo trabajar por el Señor, sé que eso se va a convertir en mi fortaleza, pero siempre y cuando sea controlado y guiado por el Espíritu, ¿no? Porque si no hago nada para poder mejorar, pues ¿de qué hablo? Por eso yo decía, wow, este testimonio a mí me impactó de Yuri. Decía, esa era mi debilidad. Alguien venía y me hablaba bonito y ya estaba caída, rendida en sus brazos. Pero ahora se convirtió en su fortaleza, ¿no es cierto? Y da un testimonio acerca de que después de ser cristiano, dice que vinieron, dijo, yo escuché la voz de Satanás que venía cada rato, y el peor en el mundo en que ella se murió, no que una persona famosa. A cada rato dice que le llovían por ahí propuestas indecentes de todo tipo. Y él tuvo, lógicamente, que rechazar todo eso con el poder de Dios, ¿verdad? Dice, me gozo en las debilidades, afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora vamos entendiendo lo que este hombre estaba escribiendo aquí, porque a veces es contradictorio. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo? O sea, o eres débil o eres fuerte. ¿Cómo es la situación? Escúchele bien las palabras del apóstol. Dice, mientras menos tengo, en otras palabras, mientras menos tengo de mí, más tengo
de Él. Aquí consiste en vaciarse, en ser, lógicamente, totalmente humilde y reconocer. Ustedes sí han escuchado por ahí, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, ¿no? La típica, ¿no? O en los que consumen droga. Dicen, cuando van a un centro de rehabilitación, lo primero que tiene que decir la persona es que aceptar de que es un alcohólico. O sea, si no reconoce de que tiene un problema, estamos fritos. O sea, no va a suceder mayor cosa. Así que aquí, ahorita, a mí me gustó, por eso empecé haciéndoles esa consulta. ¿Cuántos todavía luchamos con pecados y somos pecadores? Es como que yo sí reconozco que me hace falta. Ahí debe empezar, porque si yo digo, no, yo soy santo, ¿yo qué pasa? Yo ya por poco y levito, ¿no? Si todos son levitas, dicen muchos. Levita el trabajo, levita la oración, levita madrugar. Soy levita, levita todo, ¿no? Lo que tenga que ver con el esfuerzo. Entonces, mientras menos tengo de mí y reconozco mis debilidades, y lógicamente pongo esas debilidades en las manos del Señor Jesucristo, más me voy a llenar de Él y Él va a ser quien me represente. Por eso es como que ya no vivo yo. Ahora entendemos lo que el apóstol Pablo escribe. Dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, ya todo lo que yo hacía o creía ya no pertenece a mí, sino ya es del Señor. ¿No es cierto? Esa fue la progresión que tuvo en la vida Pablo. Y a medida que usted estudia la Biblia o la vida de él, hallará que mientras más vivimos, más dependientes nos volvemos de la gracia de Dios. Mientras más vivimos, pero bajo los estatutos del Señor. Ahí es cuando se acuerdan, hace tiempito yo les daba también el ejemplo de que nosotros debemos ser como al revés de lo que sucede en lo natural en el hombre. ¿No es cierto? Yo les decía, porque cuando el ser humano viene a este mundo, nace, ¿no es cierto?, como un bebé. ¿Y qué pasa si al bebé lo dejamos solito ahí? ¿Se puede morir? Ya. No se puede, muere. Claro. Si lo dejamos sin ningún cuidado, muere. Es más, el bebé va creciendo, ¿no es cierto?, en su etapa. Y yo les hago una consulta. ¿En qué edad usted lo dejaría botado a su hijo o a su hija? Si a los 2 años ya que él haga sus cosas, que lave la ropa, que tienda la cama, que vaya a cocinar, ¿haría eso? No. Porque aunque va creciendo, todavía necesita de nuestros cuidados. El ser humano, cuando nace, es totalmente dependiente de la persona, de sus padres, de la persona que lo cría. Y mientras va creciendo, se va volviendo, ¿qué? Poco a poco, independiente. En lo espiritual debe ser al revés. Eso les decía, ¿no es cierto? Claro. En lo espiritual, ¿qué pasa? Cuando estábamos en el mundo, hacía lo que me daba la gana. Pero cuando llego a Dios, se va quitando todo eso y me vuelvo cada vez más dependiente. Es como que más bien voy para atrás, ¿no? Entre comillas, es como una analogía. Debo volverme como un bebé espiritual. O sea que hasta para que cambiarme de ropa, de calzoncillos, pues, debería depender del Señor. ¿Se imagina esa dependencia? Total. Y así debería ser, ¿verdad? Mientras más vivimos en Dios, más dependientes debemos volvernos de la gracia de Dios y menos dependientes de nuestras propias fuerzas. Esa actitud genera humildad en el Hijo de Dios. Menos de mí, más de ti. Menos de lo que yo pienso, de lo que yo creo, ¿no es cierto? Más de ti. Y aquí por eso ahí viene a veces los conflictos entre personas, ¿no? Y usted sí se ha puesto a ver cómo es que hay los conflictos, por ejemplo, dentro del matrimonio, dentro de las relaciones sociales, entre amigos. ¿Usted se ha peleado alguna vez con algún amigo por algún tema? Por ejemplo, como estaban diciendo vulgarmente, no hables de fútbol, de religión y de política. Porque en política también es como que el uno opina, sí, son opiniones, pero a la final diría yo, ¿qué opina Dios? ¿No? Porque a la final mi opinión es válida, no digo que no vale, pero es mi opinión, una opinión de un ser humano. A la final puede estar bien, puede estar mal, pero ¿qué opina Dios de eso? Dependientes totalmente de Él, ¿no? Esa actitud va a generar humildad. Si no tenemos ese tipo de actitud, debemos empezar a trabajar. Mientras más vivió Pablo, más se vació de sí mismo por causa de Cristo.
Y cuando fue salvo, el apóstol Pablo, la palabra dice que se humilló abandonando todo lo que había logrado en la carne, poniendo todos sus logros como vanidad. Vamos a ir a Filipenses 3:7. ¿Qué escribía aquí el apóstol? Decía: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, todo lo que yo hice, de cierta manera, no es que él restaba importancia, sino que decía, o sea, sí, está bien, yo logré algo, pero fue en mis fuerzas, ¿no? O sea, no sirve de nada ante lo que el Señor me puede dar. ¿Verdad? Todo aquel que viene a los pies del Señor Jesucristo y genuinamente ha nacido de nuevo, debe llegar a alcanzar ese lugar que también el apóstol Pablo predicaba. Sin embargo, debemos reconocer también que la humildad no se detiene ahí, ¿no? La humildad va creciendo progresivamente. Tiene que ir creciendo progresivamente. Siguiendo el ejemplo del apóstol, ¿no es cierto? Él era un líder con abundante revelación y sabiduría espiritual. Imagínense que escribió la mayor parte de las cartas, ¿no?, del Nuevo Testamento. Él fue el autor. Y eso le brindó que él haya sido como un siervo especial, ¿no es cierto?, para el servicio del Señor. Pero su conocimiento fácilmente pudo volverse también en su contra, porque ¿sabían ustedes que Pablo era un fariseo? O sea, él se conocía, era un fariseo. ¿No es cierto? Era estudiado, en otras palabras. Él tenía estudios, por eso escribió también, ¿no? O sea, por eso ahora entendemos que también él pudo escribir, porque era un doctor en la materia, como se va a decir. Y vamos a ver lo que él hablaba de sí mismo, ¿no es cierto? Años después de haber tenido un exitoso ministerio. Vamos a ir a 1 Corintios 15:9. Miren lo que dice Pablo, ¿no? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. A ver, veamos aquí, miren lo que dice aquí el apóstol, ¿no? Miren. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Muy bien. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cómo? Vamos a decir, ¿cómo? Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Más que quién? Más que los demás. Muy bien. Más que los demás, que los otros apóstoles. Pero no yo. Como que, por eso digo, como que a veces cuando yo leía las primeras veces esto, a veces como que sí quedaba medio como que está hablando este hombre, ¿no? Dice, antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, él estaba diciendo, no en mis fuerzas, no en mi conocimiento, no en lo que yo sé, sino en la gracia de Dios. Y un versículo más atrás de esto, ¿quién puede ir un poquito más atrás? No, un versículo más atrás de esto. El 9, dice, porque yo soy, dice, el más pequeño de los apóstoles. Digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿No es cierto? Dice que él se decía indigno. Ahora, si se ha dado cuenta, más bien el día de hoy es al contrario, ¿no? No sé usted, yo solamente no voy a decir nombres, pero yo muchas veces he visto que hay gente que más bien persigue que le digan, si tienes que decirme apóstol, profeta, evangelista, si no estás faltándole el respeto. O sea, y está bien, ¿no? Es que tal vez con algún título usted puede llenarse, yo respeto, le digo, eso es mi opinión. Pero yo veo algo contrario aquí en Pablo. Alguien que, lógicamente, como les vuelvo y les repito, alguien que trabajó, tuvo una revelación extraordinaria y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Dice que él es indigno de ser llamado apóstol. Se considera él mismo. Este tipo de hombres yo veo como que tenían verdadera humildad, ¿no es cierto? O el ejemplo de Juan el Bautista. Jesús dijo que Juan el Bautista era un profeta enviado por el Señor. Y cuando le dijeron, ¿tú eres profeta? Le decían, yo no soy profeta. Le dijo, ¿Qué será eso? ¿qué será eso? Porque a la final el título lo que marca justamente es como digo, claro que ha trabajado, ¿no? Pero no es por el Señor, sino es porque el Señor, lógicamente, lo quiso levantar.
Observa la humildad en esas palabras. Ni siquiera se consideraba ser digno de ser llamado apóstol. Terrible, debido a las terribles cosas que él hizo, ¿no? Antes de su conversión, lógicamente. Y yo creo que este hombre posiblemente recibió una de las más grandes revelaciones de la verdad acerca del perdón de Dios, del amor de Dios. Primera de Corintios 3, ¿no es cierto? Recibió esa revelación. Y él se sentía como que indigno de ser llamado apóstol. A pesar de que él decía aquí pues algo contradictorio. ¿No? Yo he trabajado más que todos esos otros, digo. No es tampoco ahí como que, a ver, ¿cómo? ¿Es humilde o no es humilde? No le está descubriendo, pero dice, no yo, pues. O sea, el Señor fue su poder el quien me hizo trabajar de esa manera. ¿Verdad? He trabajado más que todos ellos. Este hombre estaba totalmente consciente de que todo lo que había logrado, espiritualmente hablando, fluía de un inmerecido favor de la gracia de Dios. Y asimismo, sin tener falsa humildad, ¿no? En este momento, yo voy a poner un ejemplo. Créanme, en serio, sin tener falsa humildad, porque no quiero sonar como que, qué falsa humildad que tiene, o qué humilde, ¿no? Pero es la gracia de Dios también la que me permite a mí estar parado acá. Si yo me pongo a pensar, digo, no debería, porque yo creo que soy igual o menor que todos los que están aquí presentes. No es que yo soy menos pecador que usted. La diferencia es que trato, como les dije al inicio, ¿no es cierto?, de agradarle al Señor en lo que más pueda. De que voy a fallar, sí. De que tengo errores, pero trato. Creo que muchas veces hasta peor, si es que el Señor se va de mi vida. Créanme, yo así, no, yo soy peor, y ahí empezamos a sacarnos las verdades, ¿no?, de cada uno. No, yo soy peor. No, ¿quién es el peor de aquí? Ya no soy peor. Pero el punto es que a lo que voy es como que muchos pueden decir, sí, yo soy peor, pero cuando se te viene y te dice, mira eso, ahí se saltan, y dices, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? Y no nos gusta que nos digan. El menor, dice, de los apóstoles. ¿Y sabía usted que Pablo escribió esa carta a los Corintios en el año 55 después de Cristo? O sea, ya tuvo su recorrido. No es que recién era convertido, es como que se sentía de menos, todo eso, ¿no? Y más bien al apóstol Pablo es considerado como uno de los más grandes apóstoles, porque ¿quién se acuerda del apóstol Tadeo? Tadeo. Judas Tadeo. Bueno, El otro, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda del apóstol Andrés? Por ahí algo, ¿no? ¿Cuáles son los más famosos? Juan, Pedro, es Juan, Los tres. Pedro, Pablo. ¿No es cierto? O sea que él, bueno, Tomás, por no creer, pero no es conocido como el apóstol Pablo que hizo todo esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, más bien Pablo es considerado dentro de la iglesia cristiana como uno de los apóstoles más grandes. Pero se consideraba como que, o sea, yo soy el más. En otras versiones yo era como considerado como un abortivo, ¿no? O sea, como que ya lo último. Ahora consideren lo que les dijo a los efesios, siguiendo una cronología, ¿no? Porque eso ya es bajo estudios, ¿no? 7 años después, en el año 62 después de Cristo, tras muchos logros en el ministerio, dice lo siguiente, Efesios 3, 7, 8. Esto en la carta de Efesios fue escrito un poquito tiempo después de los Corintios, ¿no? Mire lo que dice. Dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces uno dice, a ver, ¿este hombre qué era? ¿Se tenía baja autoestima? No. ¿No es cierto? Porque es justamente lo que yo les digo. O sea, ¿quién de ustedes reconoce que fuera de Dios, como se va a decir por ahí, somos un costal de errores, ¿no? Pero Dios es el que nos da y nos pone en una nueva posición. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 7 años
antes se llamaba a sí mismo el menor de los apóstoles y ahora se describe como el más bajo y menos que todos los santos, dicen. O sea, en otras palabras, mientras él más servía, su humildad más crecía. Hacía más cosas interesantes, ganaba a más pueblos, a más gentiles, él llegaba a más cosas, pero se sentía cada vez menor. Acá creo que es al revés, ¿no? Y eso es lo que pasa inclusive dentro de la iglesia cristiana. O sea, mientras más proezas se hace, es como te creas, como que ya no, ahora ya no me pueden ni regresar a ver, no me toquen, ¿no? Por poco. Y así es como ahora se considera, ¿no? No sé si estoy hablando mal. Su humildad era progresiva. Podría ser, yo creo, me hago esa pregunta, podría ser que esa era la razón por la cual la gracia de Dios sobre la vida de este apóstol aumentaba proporcionalmente mientras este más envejecía. Mientras más años llevamos en el ministerio, más humildes deberíamos ser. No soy yo, es él. Por eso cada vez cuando uno viene y dice, chuta, ve, tranquilo, como sale diciendo, tranquilo, que no soy yo, es yo soy el burrito, ¿no? Es el que está arriba. O sea, y con eso no resta de que se tenga una admiración, eso es otra cosa. Tú puedes admirar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, sí, pero tranquilos, queridos, que no es él, es el que está cabalgando, ¿no? Y al cierre de la vida de Pablo, este hombre envió 2 cartas, ¿no? También a Timoteo, y observe cómo Pablo se describe en esta ocasión a Timoteo. Vamos a ir a la primera de Timoteo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después de haber pasado más tiempo, ¿no? Dice, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es el primer pecador aquí? ¿Sabía usted que el problema de los conflictos es que muchas veces uno siente que el otro es más pecador que ese es más pecador que yo? Guácale, fuchila, ¿no? No te apegarás, te vaya a pasar. Y ese es el problema. Hasta, yo puedo decir, ese es el problema inclusive hasta de las relaciones entre personas, porque nos creemos más que el otro. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que no hay humildad en el corazón. Y nos creemos más que el otro, ¿por qué? Porque creemos tener la razón. Ahí está. Ahí está. Creemos tener la razón. Ahí está. Entonces, a ver, humildad en el corazón. Se acabó. Y eso no significa que tu opinión no valga, ¿no? Que tu opinión no sirva, pero cuando estés trabajando en esto, a veces es como que transciende. Disculparán nomás, cierre la jeta, ¿no? Cuando tiene que cerrar la jeta, a veces es bueno cerrar la jeta, ¿verdad? A menos que el Señor le diga que hable, mejor calladito, ¿no? A veces el proverbio dice que a veces el necio cuando calla es tenido por sabio. Con centinela nomás. Por algo de decir la palabra eso, ¿no? A veces el necio cuando calla es tenido por sabio. Dentro del matrimonio, ¿cuándo se gana una discusión? Cuando cerramos la jeta. Mantenga cerrada la jetica y verá que si le da la razón a su mujer, verá que va a estar bien. Hay un versículo bonito. ¿Sí o no? Porque si nos ponemos a discutir, complicada va a ser la cena. A menos que el Señor le diga que hable. Eso es otra cosa. Porque cuando tenía que cerrar la boca, Jesús también cerró su boca. Cuando tenía que hablar, él hablaba. ¿Verdad? Antes me sigue. Así que les doy un consejo a los casados, ¿no? ¿Quieren mantener tranquila la casa? Cierren la gente. Por un momento. Y recuerde la palabra, el Proverbios. El necio, aun cuando calla, es tenido por sabio. Palabra fiel y digna, dice, ¿no? De los cuales yo soy el primero. Ahora no solamente se siente indigno de ser apóstol, sino ahora es el primero de todos los pecadores. Este hombre que después, cuando iba creciendo más, ya no dijo, ahora ya me siento más santo, yo, apóstol Pablo. ¿No es cierto? ¿Cómo saben decir ahí?
el que escribió a los Corintios, el que resucitó un muerto, el que ha ganado a los gentiles. No hablaba así, sino más bien ahora pasaba el tiempo, más humilde era. Pasaba el tiempo y decía, yo soy el primero de los pecadores. Pero ahí te pones a pensar, o sea, quería decir que él seguía pecando. Ahí es que es lo que tenemos que entender. No, mijito, mijita, cuidado. Eso no quiere decir que seguía pecando, ¿no? Decir, entonces quiere decir que el apóstol seguía ahí pecando, haciendo sus cosas. No. Por eso les digo, ahí relaciono con el testimonio de esta persona, Yuri, ¿no? O sea, ella dice, 20 años, no recuerdo, tal vez no. Dice, de todo este tiempo que ya llevo, o no, sí, creo que porque dice que ha estado casada 25, ya lleva casada. Dice, creo que 20 años con su esposo son pastores, ellos, ¿no? Dice, 20 años porque dijo que le ha tocado luchar con su pecado y que ha habido oportunidades para caer. Dijo, hartísimo, pero me he mantenido firme. Entonces, lo que a mí me gustó otra vez, ella reconoció, dijo, yo soy débil, esta carne ahorita. Si viene por ahí alguien y me empieza a hablar bonito, yo me derrito. Dice. Así lo dice, en serio. Pero me ha tocado luchar, me ha tocado batallar. Entonces no es que seguía siendo pecador, sino más bien él reconocía que sin la gracia de Dios, chao, vamos. Ha sido de azúcar. Ha sido de azúcar. De azúcar entre los dedos. Y se da cuenta lo que, por eso a mí me gusta, y ahí hay que leer bien, ¿no? Porque a veces leímos la palabra mal, ¿no? De los cuales, ¿qué dice? Yo soy él, yo, ¿qué dice? Yo soy. ¿Por qué no dijo yo era? Ajá. Porque él es todos los días, todo el tiempo. Porque todo el tiempo yo conocía y decía, yo soy pecador, pero la gracia de Dios es el que me mantiene a mí estable y bien. Sin Dios, chao, hombre. ¿Y por qué dice soy? Porque él reconoce de que todos los días necesitamos de Dios para estar libres de caer en tentación. Porque si no, acabamos a caer. De que caemos. Si no andamos con Dios, vea. Chao, hambra, somos presas, ¿no? No dijo yo soy. Tras largos años de ministerio, yo soy. Primero en pecado. Él no estaba diciendo, yo he hecho un gran trabajo, merezco respeto, un verdadero apóstol. Dígame en apóstol, ¿no? Por eso yo una vez que me vinieron a decir eso, yo también, como especie de broma, le dije, si quieres ponme apóstol, no sé, ponme profeta. O sea, no, a veces queda muy grande el título. Y lo pongo como un paréntesis. Y esto también es personal, es mío, ¿no? A veces cuando a mí dicen pastor, yo creo que el pastor me queda muy grande, ¿no? Yo respeto y gracias, ¿no? Pero yo creo que eso estamos trabajando, ¿no? Yo una vez hablaba con mi hermano, digo, si a mí me quieren decir algo, yo solamente trato de ser un corazón enamorado de Dios. Punto aparte, ¿no? No dijo, no, yo era el menor de los apóstoles, dijo, soy el menor de los apóstoles. No dijo, yo era el menor de los santos, él dijo, soy el menor de los santos. Él se conocía, ¿no? Y de todos los pecadores fue el primero. Poner la mirada en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, todos los días. Y en efecto, mientras más vivió este hombre, más dependiente se hizo de su gracia. Y sabía que sinónimo de gracia es poder. ¿Usted quiere tener el poder de Dios? Pida gracia de Dios. La gracia. Filipenses 3, 13, 14. Después de haber tenido un recorrido como un gran apóstol. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí está el enfoque de él, ¿no? Como les acabé de decir, intentemos como seguidores de Cristo tratar de hacer las cosas bien. Intente una vez más. Si le salió mal, dice una canción por ahí, intento de nuevo. Apegarme al Señor. El día de ayer tal vez ya no estuviste tan cerca de Dios, el día de hoy intenta estar. El día de mañana una vez más.
Si puede observar otra vez la humildad en las palabras que este hombre dejó escrito aquí. Sí, no he llegado, o no he logrado, dice, ¿no? Pero lo dejo atrás, todo lo que he logrado, y prosigo hacia adelante, prosigo a la meta. Y proseguir significa que va a haber una resistencia, lógicamente, y va a haber oposición, pero hay que seguir adelante, porque el camino no es fácil. Y uno de los más grandes oponentes del supremo llamamiento, o de lo que estamos hablando, ¿qué es? Lógicamente, ¿qué se contrapone a la humildad? El orgullo. Cuando no reconocemos que somos pecadores, de que tenemos falencias, complicado va a ser ahí, ¿no? Porque Dios da gracia a los humildes. Y como ejemplo, aquí vamos a poner para... ¿Qué cree usted que va a hacer Dios cuando la persona es orgullosa? Lo resiste. Lo resiste. Y si es que pide humildad, Lo trata. lo trata. ¿Usted cree que si usted dice, Señor, hazme humilde, mañana ya se levanta y dice, dice, el humilde, quite que ahí se levantó el humilde, ¿no? Porque ayer me maté 2 horas orando a humildad y ya soy humilde, no. Primerito le van a poner una prueba y a ver cómo responde. El apodo del humilde. El apodo del humilde le van a decir. No, sí hay. Sí hay. El sencillo. Sí. Los creyentes necesitamos batallar contra el enemigo del orgullo en vez de pelear por nuestros derechos o privilegios. ¿Sabía usted que desperdiciamos demasiado tiempo defendiéndonos? Desperdiciamos demasiado tiempo cuando nos defendemos. Proverbios 13:10, ¿qué dice? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Soberbia. Mientras más soberbios somos, mientras más orgullosos somos, ahí hay pelea. Porque para que exista pelea debe haber dos, diga. Por eso es que un arma súper interesante dentro del matrimonio es la humildad. Porque dentro del matrimonio, como son 2 mundos diferentes, ¿no es cierto? El uno quiere tener la razón y el otro también. Entonces ahí es cuando... Entonces, recomendación, ¿cómo era la recomendación? Cierra la jeta. De la vueltica y dígale, cierra la jeta, o mujer. Cuando tengas que cerrar la jeta, cierra la jeta. No se defienda, ¿no? Cuando no deba defenderse. Porque todo está escrito en la palabra de Dios. Todo está escrito en la palabra de Dios. Pero no definitivamente. Jesús habló, ¿no es cierto?, en las sinagogas. Habló la palabra claramente. Y cuando le llevaron delante del Sanedrín, le dijeron, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no dices nada? Tú lo has dicho. Y él se quedó callado. Él podía salirse a defender, pero él se quedó callado. Cuando tuvo que quedarse callado, se calló. No se defendió, ¿verdad? Ser guiados, debemos ser guiados. Y alguien podría argumentar, no sé si está pensando por ahí. ¿Y qué pasa si sé que tengo la razón? ¿Qué pasa cuando estamos en un conflicto y usted sabe y está seguro de que tiene la razón? Tiene que tener 2 personas más para que sea aprobado por Dios que tiene la razón. Claro, puede pensar que... Permita que el Señor Jesús también le responda a esa pregunta. Dice, en Mateo 5:25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Que te meta preso, ¿No es cierto? Eso significa que debes ir a ponerte en acuerdo con tu adversario pronto. Eso no está, ¿no? Pero puede ir a Mateo 5:25. Se ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hasta primero conversa, analicen lo que quieren decir y aún para después quedar en acuerdo de que están en desacuerdo, pero primero hable. antes de que te lleve al agua así, te meta preso. ¿No es cierto? No sé si me hago entender. Hasta para pelear hay que ser sabios. Pues. Me meto a conversar contigo de manera civilizada, no como lo que son, se va a decir. Por una vez dijeron, ¿van a pelear como animales o como gente civilizada?
Y uno dijo, como lo que son o como civilizados. O sea, vayan a discutir civilizadamente y aun cuando después no se pongan de acuerdo, al menos quedaron en acuerdo de que no están de acuerdo. ¿Me hago entender? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya acabo de perder el Así suene como trabalenguas, ¿no? En serio, o sea, nunca, recomendación, nunca supongan nada, nunca. Es que se supone que, es que creí que, es que te vi que hiciste esa expresión, entonces creí que estabas enojado. Es mejor no me acerqué porque pensé que... No, anda directo, o sea, hasta para que después te digan, no estamos de acuerdo en eso. Pero ya, ahora sí estás seguro de que no están en acuerdo. Listo. Pero no supongan nada. Por eso es lo que el Señor Jesús aquí dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pero pronto, con tu adversario, no dice, no con tu amigo, con el que no estás de acuerdo. Habla, conversa. Hasta para que después de la conversación digan, sí, o sea, no estamos de acuerdo en ese punto, pero ya está, claro. Él opina esto y opino esto y listo, se acabó. Nunca supongan nada. Si usted se rehúsa a defenderse, si no es una o la otra cosa, cualquiera de las dos va a pasar. Primero, usted se depone a su orgullo. Muchas veces, a veces hay que dejar pasar la ofensa, ¿no? El sabio deja pasar a veces la ofensa. Cuando puedas dejar pasar y veas que no, o sea, que no va a afectar, deja pasar por un momento la ofensa. O sea, tranquilo, sé sabio, deja. O sea, sabiduría, deja pasar. Y eso va a ser mucho de... Yo creo que dentro de los que pueden dar consejos matrimoniales, creo que sí sirve esto. O sea, deje pasar. No digo que tampoco, como sabes, si pegue pachón, no, pegue. A mí me dijeron, ya vengo de la iglesia, me dijeron que si es que tengo que estar calladito, nunca debo... No estoy diciendo eso, por si acaso. ¿Cierto? Es más, es que puede hablar, por eso digo, ahí miren lo que está diciendo la palabra, si se puede hablar, póngase de acuerdo con su adversario. Ahora no estoy diciendo que, no sé si su esposo o su esposa es su adversario. Claro, es que es con el adversario, no con la... Bueno. No con la bendición, no con la... No con la ayuda idónea. Si es así es la ayuda idónea, ¿cómo será la ayuda del diablo? Dice. Si así fue la ayuda idónea que me dio el Señor, dice, ¿cómo será la ayuda idónea del diablo? Complicado va a ser el asunto, ¿no? Entonces, pueden suceder las dos cosas, si no es una o la otra. Primero, usted depone su orgullo, lo cual abrirá sus ojos a reconocer los defectos de su propio carácter antes de permanecer en contienda con el otro. Entonces, cuando eso sucede, cuando usted calla, más bien usted no se pone a pensar, ¿qué estoy fallando yo? A ver, veamos, me dijeron esto, tal vez está mal, tal vez no, pero ¿qué estoy fallando? ¿Usted ha hecho ese ejercicio? O sea, cuando le dicen algo, en vez de saltar a defenderse, es como que, a ver, primero respiro unas 5 veces y mejor analizo, ¿por qué me dices? Posiblemente después de respirar y después de analizar, posiblemente sepa que la persona que me dijo eso está en equivocación, pero póngase que algo de verdad tenga. Y más bien, tal vez no fue la manera de cómo le dijo, pero algo le está diciendo de verdad. Posiblemente. Entonces, le pone su orgullo y trata de analizar su propio defecto, ¿no? Eso puede suceder. Segundo, si tiene la razón y aún está siguiendo el ejemplo de Cristo, al permitirle que Él ingrese como su juez, créame que lo que va a pasar es traerle bendición. Y eso no hay dónde correr. Y aquí rápidamente me van a permitir poner un paréntesis. Vamos a decir, no venimos a hablar de nosotros, porque no se trata de... Pero es bueno hablar de los testimonios. Ustedes saben, rápidamente voy a comentar un caso nuestro acá de mi familia. Ustedes saben que hace tiempito, que son como 2 años, a mi esposa le notificaron del trabajo. O sea, le despidieron, ¿no es cierto? Ya, por algo que no fue justo, lo que sea. Para no alargarles el asunto. En primera instancia, lo primero era como que defenderse. O sea, decir, ¿por qué? Que ni sé qué. Fue una temporada complicada, ¿no? Porque justamente después nos enteramos de que estaba ella embarazada. Entonces era como que, wow, o sea, se quedó justo en los tiempos donde se supone que no debería pasar eso. Y ahí está, yo voy a poner como testigo al Señor. Yo no puedo meterle a Dios si es que, o sea, como dice el mandamiento, no levantes falso testimonio ni te apresures a tomar el nombre de Dios en mano. Pero ahí está el Señor, fue testigo de que durante un mes no
va a dejar mentir mi esposa, durante un mes, todos los días, con mi esposa, estuvimos orando todo por esa situación. Y al principio, no les voy a mentir, fue complicada la situación. Estaba orando al revés. No, estábamos, sí, al principio creíamos como que, y no sé qué hacer, por poco vamos a pelear, vamos a decir esto, vamos a decir de acá. Y el Señor nos guió a leer lógicamente un libro, a leer su palabra, y llegamos a la conclusión de que lo dejamos todo en las manos del Señor. Si ellos están haciendo algo ilegal, algo injusto, el Señor va a tomarlo. Llegó un momento en donde pudimos entender esto, y ahí es cuando, por eso les digo, es como un cliché, ¿no? Como un cliché, embónanos. Entendimos eso, y fue una temporada media larga. Estuvimos casi un mes orando, pasó, creo que llegó diciembre, llegó el juicio, nos negaron. Una jueza mujer, que se supone que debería ser hasta congruente con género, le negó la acción de protección a mi esposo. Dijo no. Y Maceo hizo las cosas bien. Y no va, le negaban. Y ahí también como que, pero ya habíamos orado, ¿no? Ahí fue como que una respuesta como que chuta complicada, ¿sabes? Pero bueno, pero Dios tenía su as bajo la mano. Después de 3 mesecitos, para no alargarles la historia, revocaron la sentencia de esta jueza. Tres hombres, jueces, leyeron el caso, revocaron, sentenciaron a favor de nosotros. Pero cuando ya habíamos nosotros Señor, ya no es nuestro, tú verás si es que fue justo, no fue justo. ¿Sí? Entendimos y ¡pum!, regrese a trabajar, y hasta con intereses de todo lo que no trabajó durante un año y un poco más se les devolvió. O sea, fue un año, en otras palabras, fue un año y un poco más completo de trabajo que no trabajó, que tuvieron que pagar. Pues sí, como dijeron por ahí, ¿no? La nena vino no solamente con el pan sobre el brazo, sino con la panadería, ¿no? Pero eso es la gloria del Señor, no nuestra. Aquí no fue tampoco el abogado, nada por el estilo. Yo sabía. Cuando dieron esa sentencia, ¿saben lo único que hice yo? Gracias. Sé que fuiste tú. Yo sabía que eres tú. Sabía que fuiste tú. Pero cuando se entendió, ¿no? Y no solamente yo, entender también mi esposa, ¿no? Pero el clic. Primera de Pedro 2:19, para ir terminando. ¿Están cansados? No, qué raro, yo sí. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Siga más adelante, ¿cierto? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien, hacemos caso de esto y ¡pum!, las cosas suceden. Entonces uno dice, la palabra de Dios cuando se la aplica correctamente es verdadera. Alguien nos hizo justicia a nosotros, ¿no? Alguien le hizo justicia también acá. Imagínense que Jesús es el mejor ejemplo de todo esto, porque a él no solamente él pedía perdón por sus enemigos, sino mientras estaba siendo castigado, él abría su boca para orar por sus castigadores. ¿Qué dijo? Oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras era clavado en una cruz. Él, en ese momento, hasta decir primero, bueno, los maldigo y después me arrepiento, el otro día ya se me pasa un poco la furia y todo eso, ¿no es cierto? Porque pudo haber ese momento, haber dicho algo, ¿no? Pero él en ese mismo instante estaba bendiciendo a sus enemigos. Es más, oraba en ese mismo momento. ¿Cuándo usted ha hecho eso? Ese rato de la euforia, más bien después me dice, ya le voy a llamar después de un mes, dice. Ya ha pasado el tiempo y ahora ya la marea ha calmado.
¿Cuánto usted se demora en reconciliarse con su esposo o su esposa cuando se pelea? O cuánto se demoran, ¿no? Poniendo el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se demora usted con sus amigos, con alguien que usted aprecia? ¿Cuánto se ha demorado? ¿Por qué? Porque si dejemos mejor que pase el tiempo, ¿no? Para que la marea... No, en ese instante, ¿cuántos días cuando después te peleas y yo oro por ti, te bendigo, te vaya súper bien? Jesús estaba siendo clavado en ese momento y decía, Padre, perdónanos porque no saben. Perdona. Pero era necesario. Nuestro ejemplo es Cristo, ¿no? Que sufrió aunque no pecó, dice. Mateo 27, 12, 14. Sigue el ejemplo, lo que yo les decía. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Qué dice? Siendo acusado por los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Aprende a cerrar la jeta. Aprende a cerrar la jeta. ¿Sí? Nadie respondió. Pilato entonces le dijo, miren que hasta otra persona se admiraba de eso. Dice, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Un hombre que no conocía, lógicamente en ese momento, de Dios, se maravillaba de lo que Jesús hacía. O sea, oye, o sea, defiéndete, hombre. Hasta él le dijo, ¿por qué no sabes que yo tengo el poder para liberarte o para condenarte? Eso le dijo, ¿no? Y Jesús no respondió. Por eso este hombre se maravillaba. O sea, ¿qué persona se puede quedar tan callado después de las acusaciones terribles que le hacían? Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos dicen algo? Muchas saltamos de una, ¿no? A defender. No. Una pulga. Como las pulgas, ¿no? 40 centímetros de pulga. No sabe las otras. Y de lo que a Jesús le acusaban, ¿era mentira o cierto? Mentira. Más encima, ¿no? Digan. ¿A cuántos de ustedes justamente pues les han acusado, les han dicho, inclusive sabiendo de que no era lo correcto? O sea, sabes que tienes la razón, pero a veces otra vez. En boca cerrada no es bíblico, ¿no? Pero aplica. En jeta cerrada no entran moscas. A veces es importante callar que no se calle. ¿Por qué Jesús no se defendió? Listo. Porque él sabía quién era su papá. Y si el padre le dijo a Jesús que tenía que pasar por eso, él fue obediente. Simplemente dijo, yo obedezco lo que tú dices, aunque es injusto, yo sé que tú eres justo. Eres justo, juez. Pedro dijo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando usted deja en manos del Señor lo que usted piensa que están juzgando injustamente, va a traer eso bendición a su vida. No se olvide. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Para ir terminando, cuando rehusamos a defendernos, estamos escogidos bajo la mano de la gracia y el juicio de Dios. Y eso no es un lugar, no hay más lugar seguro que eso. Deje que su padre le defienda a veces. Y aprendamos muchas veces a que cuando el Señor le diga cállate, nos callemos. O ponga en práctica, si no escuche la voz, porque a veces las chutas que no sé si es la voz de Dios o será mi voz o la voz del diablo que me dice, no responde, lo que sea, insúltalo de manera santa. Ve, hijo de pastor. ¿No? Caín. Así. Hijo Ve, de Caín. hijo de Caín, ¿no? ¿No es cierto? En vez de hacer eso, o sea, trate de hacer y... Incircunciso. Dice, finalmente, vamos adelante ya para ir acabando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien nos justifica. ¿No? Romanos 8:33. ¿Qué dice? Eso de lo que dice, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos? Vamos más adelante para terminar. Digamos. Entonces,
póngase de acuerdo con su adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿no? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si nosotros empezamos a juzgar bajo nuestra propia ley, le van a juzgar a usted también así. Y no vamos a creer que nos juzguen, creen. Si usted empieza a juzgar al otro por las cosas que hace, usted también le van a juzgar de la misma manera. Va a venir otro que le va a decir, o sea, le hiciste pagar eso, ahora entonces también págame a mí, pues. ¿Quiere eso? No. Yo sé decir, ¿saben qué? Y con eso ya termino realmente. Un ejemplo propio de humildad se va a decir, por ejemplo, para el perdón. Y eso se va a decir, ¿saben por qué a veces resultaría, entre comillas, fácil perdonar a alguien? Solo piensen esto. Y Jesús lo dijo. O sea, si ustedes no perdonan sus ofensas a sus enemigos, tampoco el Padre les va a perdonar. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuánto le ha perdonado el Padre a usted? Muchísimo, ¿no es cierto? Le perdona y le perdonará, porque vamos a seguir teniendo errores. Entonces, ¿por qué es tan difícil perdonar a los demás? ¿Por qué resulta? ¿Por qué creemos que yo merezco el perdón de Dios, pero cuando el otro me hizo algo, ese no merece perdón? Ese es el problema. Porque no hay una verdadera humildad, no es decir, yo soy el que estoy mal. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie el día de hoy. Yo creo que estoy seguro de que el Señor ha hablado de una manera especial el día de hoy para que este tema de la humildad crezca en nuestros corazones. Así que creo que es bastante importante. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitábamos escuchar esto. Necesitamos poner en práctica lo que acabamos de oír. Y mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, que nos haga más humildes, que su gracia esté sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra el día de hoy, soltada a cada uno de nuestros corazones. Hoy te pedimos que lo que tú has dicho se haga realidad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a no ser oidores de ti, sino hacedores de lo que tú nos has mandado hacer. Te pedimos perdón el día de hoy, Señor, si nos ha faltado humildad en nuestros corazones. Reconocemos, todos los que estamos aquí, los que están allá en casa, Señor, tras de un dispositivo, reconocemos que todos somos pecadores, todos seguimos fallando, todos tenemos cosas por las cuales debemos seguir trabajando. Y te decimos, Señor, el día de hoy, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos, Señor, que necesitamos más de ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en gracia, en misericordia, en amor. Coloca tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para poder llegar a ser hacedores de lo que tú nos has dicho. Y hoy declaramos, Señor, que aunque todavía nos falta mucho, Señor, por ser humildes, el día de hoy empezamos a trabajar en nuestros corazones en el tema de la humildad. Señor, permítenos ser aún sensibles a tu voz, que cuando tengamos que callarnos, aun cuando las cosas que se estén hablando sean de manera injusta, Señor, tú nos permitas callar, Señor, nuestra boca. No hablar, Señor, porque sabemos de que si nosotros ponemos en tus manos, Señor, la situación, tú eres el justo juez, Señor, y eso traerá bendición a cada uno de nosotros. Te pedimos aún en este momento que nos hagas acuerdo que si tenemos aún cosas en contra de alguien, de nuestro adversario, como tú lo mandas, Señor, que nos pongamos de acuerdo prontamente, Señor, con nuestro adversario para quedar en acuerdo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu hermosa palabra y te pedimos que sigas trabajando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos a quedar unos minutitos más por el tiempo de las ofrendas. Nos vemos el siguiente domingo. Que el Señor les bendiga.